Buenas tardes a todos. Soy el avatar de Guzmán Garmendia. Para ponerle falta por llegar tarde, aunque estaba aquí a las 4. Sencillamente aprovechar, daros las gracias a los componentes de este primer taller, que vamos a tener 45 minutos sobre terapia de grupo, miedos y fobias a la transparencia y a la participación, con Alberto Ortiz, David Cabo, Guzmán Garmendia, Marc Cabra y Nagore. Ya los conocéis y yo creo que va a ser una experiencia diferente. Adelante. Buenas tardes. Yo solo quería puntualizar dos cosas. La primera puntualización es que el apellido es Ortiz de Zárate, en realidad. Un apellido a la vez compuesto. Dejando esto para el registro del periodismo de datos, que sepáis cuál es el apellido real. Yo creo que esa mesa ya la conocéis, la habéis visto por aquí antes, ¿verdad? En este caso tenemos aquí a Guzmán Garmendia. Actualmente hemos te presento, aparte de experto en gobierno abierto, de Pozuelo, David Cabo, Fundación Cibio, con muchos proyectos que conoceréis todos, Marc Cabra, que habéis oído hablar antes sobre el periodismo de datos, y Nagore de los Ríos, que es esta señora que está mirando su Twitter ahora mismo, y que es la directora de Gobierno Abierto de Gobierno Vasco y la que montó el portal Irekia. Bien, vamos a hacer una cosa, como queremos que participéis, vamos a tratar de hacer algo corto y somos mucha gente. Lo primero es que yo no voy a opinar, así somos menos, y vamos a repartir esta mesa que va sobre miedos y fobias respecto a la transparencia y el gobierno abierto, digamos, en 4 preguntas diferentes. Tengo aquí a 2 personas que vienen, digamos, del activismo ciudadano y 2 personas que conocen el papel del gobierno, con lo cual van a tomar esos roles. La pregunta es, ¿qué miedos o fobias veis más relevantes? En el caso de Nagore, que lo vea que no me equivoque, vamos a empezar por Guzmán, que es lo que decimos. Y va la pregunta directamente. Guzmán, en tu experiencia como director de Gobierno Abierto, ¿cuáles son los 3 miedos u obstáculos más importantes que has encontrado? No me apagues. Que has encontrado por parte de la ciudadanía, en tu caso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las barreras que has encontrado por parte de la ciudadanía para poder implantar una política completa de gobierno abierto? Muy bien, pues yo creo que en general los ciudadanos, cuando nosotros abrimos el gobierno abierto en Navarra, hay una labor de gobierno fundamental que es tratar de llegar a los ciudadanos. Los ciudadanos, bueno, pues tienen miedo a acercarse a la administración. Eso yo lo he hablado muchísimas veces y hay una vertiente inicial y es el tratar de vencer los miedos al muro. Esa sería, por supuesto, la primera. Nosotros en Navarra, lo he dicho esta mañana, pues está el Palacio de Gobierno de Navarra, que está en el centro de Pamplona, y es un palacio enorme, tremendo, muy bonito, pero es un palacio, es un fortín, y ahí está el gobierno. Y ahí se supone que reside pues, lo que han elegido los ciudadanos, ¿no? El gobierno. Y nunca se han acercado allí, es decir, aunque son los que me representan, nunca he estado ahí. Entonces, el dirigirse abiertamente al gobierno, pues como que no lo tiene ensimismado, ¿no? Y hay una labor de evangelización ahí absoluta y muy importante. Una vez vencido este miedo, que se vence saliendo a la calle, se vence hablando, contestando y conversando, pues viene algo que está muy en la calle, que está muy en boga, que es la mala educación, ¿no? Que también hay que gestionarla, ¿no? Al final, cuando abres todos estos canales de comunicación y de gobierno abierto con la ciudadanía, pues los ciudadanos también tienen que vencer y tienen que entender que los políticos están a su mismo nivel y se puede hablar con ellos de la misma forma. Y el gobierno abierto se puede construir entre todos hablando, por supuesto, al mismo nivel y en el mismo lenguaje. Pero esto los ciudadanos no lo tienen muy claro. Y entonces, sí, muchísimas veces, sin ninguna razón, a veces con razón, pues entran en la provocación, entran en el insulto y el nacimiento de los tronos, ¿no? Por lo tanto, esa normalización del lenguaje entre el ciudadano y los políticos es un factor realmente que tenemos que considerar. Y en tercer lugar, yo creo que los ciudadanos y los gobiernos tienen que entender que se puede co-crear. El término co-crear, co-creación o colaboración significa que los ciudadanos tienen que saber y tienen que ser conscientes que entrando en esta conversación con el gobierno, una vez vencido ese muro, una vez vencido el saber que con los políticos y con sus representantes se habla al mismo nivel, es que
son capaces de co-crear y de colaborar y de regir los destinos del gobierno en función con lo que ellos van diciendo. Yo creo que estos tres escalones, estos tres puntos son los que tendrían que vencerse, pero para vencerse, los que tienen que estar plenamente concienciados en primer lugar son los gobiernos, para trasladarse a los ciudadanos y que los gobiernos estén abiertos a que con las pautas que le van dando los ciudadanos, pues co-creen. Que se me acaba el tiempo, digo. Pues básicamente esos son, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para establecer un gobierno abierto, unas redes de comunicación entre ciudadanos y políticos para que creen de forma conjunta y los ciudadanos vean que realmente están construyendo junto con el gobierno y que se toca y pueden ver esos cambios, ¿no? Si te he entendido bien, estás hablando de una falta de costumbre por parte de la ciudadanía, tanto respecto de la transparencia, que nos han acostumbrado a poder ver las cosas que hacen las administraciones, como por parte de la participación, como por parte de la colaboración y la co-creación. Vamos ahora con Marc Cabra. Bueno, en tu experiencia como activista por la transparencia, ¿cuáles han sido los 3, y que se vea bien que son 3, y no 2 ni 5, miedos u obstáculos más importantes que has encontrado por parte de los gobiernos respecto de la apertura y la transparencia? Bueno, yo desde que habéis estado esta mañana, algunas de las cosas que voy a decir ahora os sonarán, pero la primera cuestión que yo creo es que hay que entender que el ciudadano, he dicho esta mañana, los periodistas no somos el enemigo y lo extendería a los ciudadanos, no somos el enemigo. Queremos ayudar a mejorar lo que hay, queremos ayudar a mejorar la administración, queremos ayudar a mejorar cómo se gestiona. Si nos comunicamos a veces de una manera muy agresiva, es porque nunca hemos tenido ese canal de comunicación, ¿no? Entonces decía Guzmán, hay que lidiar con la mala leche. Pues sí, pero nunca nos han enseñado a veces cómo te puedes comunicar si no es como la leche, porque hasta ahora solo podías salir a la calle y manifestarte, ¿no? Entonces hay que entender que nos cuesta comunicarnos a veces y en tu derecho a saber, que luego hablaremos de tu derecho a saber, hemos visto, tu derecho a saber es una página web en la que se puede pedir fácilmente a la administración cualquier información pública. Y hemos visto que hay gente que no sabe pedir. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pedir, ¿no? Entonces, pero sobre todo es por el lado de la administración, por el lado de lo que yo siento como ciudadana es eso, no somos el enemigo, que somos parte de esto, ¿no? Lo segundo es que no entiendo a veces por qué tenemos que dar explicaciones, ¿no? ¿Y quién eres tú y para qué quieres esto? Son dos preguntas que se suelen hacer mucho y que no se deberían hacer. Pues mira, soy una ciudadana y no hace falta que te dé mi carnet de identidad ni que te firme nada con certificado digital para entender que soy una persona que estoy pidiendo algo y que te tienes que comunicar conmigo. Y eso se traduce para mí por el otro lado, cuando empiezo a interpretar eso, ¿no? de ¿y quién eres tú y para qué lo quieres? La pregunta yo la devuelvo, ¿no? ¿Y quién eres tú para preguntarme por qué lo quiero y por qué crees que esto es tuyo, personal, ¿no? Entonces tenemos que, no me acuerdo quién dijo antes del efecto Gollum, ¿no? Tenemos que ir más allá del efecto Gollum de es mío, es mi tesoro, si tengo una base de datos. No, es de todos, ¿no? Entonces, y lo tercero es reforzar el concepto de formatos. El formato importa y creo que yo me he encontrado con bastantes, como ciudadana y como periodista, me he encontrado con bastantes administraciones que publican cosas en PDF de datos y que cuando les dices un caso real del Ministerio de Agricultura, que simplemente hablo mucho de él porque es con quien he tenido mucho contacto, publican las subvenciones de los beneficiarios de pesca, del Fondo Europeo de la Pesca, en un PDF que son 1000 páginas. Abajo a la izquierda pone subvenciones FEP, una fecha .xls, pero lo que publican es un PDF. Y cuando yo como ciudadana y como periodista les escribí, les dije, ¿me podéis dar el Excel? Que mira, es que yo ya sé, toma, ya está el nombre del archivo, y la respuesta es, no, es que nosotros ya lo hemos publicado en PDF. Pues creo que como ciudadana ese tipo de cosas, la verdad es que no hacen más que reforzar mi indignación y mi manera de comunicarme, no de una manera no tan educada. Gracias. Por lo tanto, efecto Gollum, formatos, ¿y cuál sería la tercera otra barrera? El formato importa. Sí, efecto Gollum, formatos y... Y la otra era lo de que
no sabemos cómo comunicarnos y que no somos el enemigo. Perfecto. Ahora vamos a hacer al contrario. Hemos tenido a alguien de gobierno hablando de los ciudadanos y a alguien iniciado hablando de los gobiernos. ¿Seguís el hilo? Es muy complicado. Ahora le preguntamos a Nagore, en su experiencia como directora de Gobierno Abierto, ¿qué 3 miedos y obstáculos has encontrado por parte de cargos públicos y trabajadores de la Administración respecto al Gobierno Abierto? El cambio interno. Bueno, en el cambio interno es verdad que yo el primer miedo lo primero que decían es que me van a insultar o me van a aparecer troles. Bueno, yo defiendo a los troles, porque cuando alguien está insultando es por algo. Y mientras uno te lo esté diciendo, además hay otro que lo piensa, por lo tanto los troles también hay que escucharles. Para cuando alguien insulta porque insulta y no está diciendo nada importante, hay miles de ciudadanos que están diciendo cosas positivas, pero es que no les veo, es lo que te dicen, no, a mí nadie me viene a felicitar, es que no te tienen que felicitar, están proponiendo y están diciendo cosas, ¿dónde están? En su casa, en sus redes sociales, en sus foros, es que tu obligación es la de acudir ahí. Nuestra obligación es la de ver qué es lo que están diciendo y aprovechar esa inteligencia colectiva. Por lo tanto, yo me niego a eso de que tenemos que aleccionar, que tenemos que formar o tenemos que enseñar ni a los periodistas ni a los ciudadanos. La pelota está en el tejado de la administración y la administración es la que tiene que abrir los datos, la que tiene que explicarlos y la que tiene que llevarlos allá donde estén y a partir de ahí el resto de las cosas irán fluyendo. Y no solo que esté en el tejado de la pelota, en el tejado de la administración, sino que es que los cargos públicos se tienen que dar un baño de humildad y tener muy en cuenta que cuando están ocupando cierto cargo de responsabilidad no son los más listos, ni lo saben absolutamente todo en la materia que les ha tocado gestionar, ¿no? Que pueden aprovechar la inteligencia colectiva. Pregunten o no pregunten, la inteligencia colectiva está ahí. Si es tu obligación, porque tú has aceptado la responsabilidad o esa tarea o ese marrón de gestionar una serie de cosas, te tendrás que preocupar tú. Los ciudadanos no se han presentado, o los que proponen o los que están diciendo buenas ideas, están lanzando las ideas. No es su responsabilidad, se han delegado en el gobierno la responsabilidad o en los cargos públicos la responsabilidad de gestionar, la responsabilidad vuelve a estar otra vez la pelota en el tejado de los ciudadanos, de las administraciones. Por lo tanto, ya se me han olvidado los 3 puntos que te tenía que decir al contestar. La reticencia al cambio era el de insulto, el de más trabajo. Si yo escucho a la ciudadanía o tengo que hablar con ellos, no puedo gestionar. Y les hemos tenido que enseñar que ellos tienen que gestionar, solo que esto es un método nuevo para aplicar su mismo trabajo. No es que tengan que trabajar más, que tienen que trabajar de forma diferente. El miedo al insulto, les hemos dicho que aunque ellos no lo vean, existe ahí, que más vale que lo escuchen, que no se pongan una venda. Y la tercera sería la inteligencia colectiva, el explicarles que se están perdiendo un montón de matices y explicarles que no son los más listos como ellos se creen que están en ciertos cargos porque es que les han votado o tal. Y en muchos casos además es que no les han votado porque las listas no son abiertas. En mi caso tampoco, a mí no me han votado, yo he estado digitalmente. O sea, a mí me han encomendado esta labor, me ha elegido directamente en Dakar y a dedo. Por lo tanto, si yo he aceptado esta responsabilidad, tengo que ser humilde y contar con la ciudadanía porque creo que se lo debo. Bueno, ya veis que tenemos 9 ideas. Retenerlas porque vamos a preguntar soluciones para combatirlas. Somos como el malabarista, 9 bolas. Y nos queda David Cabo, que le falta el último papel. En tu experiencia como activista por la transparencia, los 3 miedos y obstáculos más importantes que has encontrado por parte de la ciudadanía y los activistas en tu propio territorio. Bueno, yo creo que en general, más que miedo, yo diría que entre la gente normal lo que hay es una apatía tremenda y una desgana, ¿no? Porque nadie se molesta en explicarte los derechos que tienes, nadie se molesta en explicarte los temas. Yo creo que los gobiernos en general tratan a la gente de una forma muy paternalista, ¿no? Como diciendo, no tuve esta información, pero no la vas a entender. Entonces, por parte del ciudadano, yo no diría que hay miedo, pero yo diría que mucha gente dice, ¿para qué me voy a molestar, ¿no? ¿Para qué voy a hacer todo el esfuerzo de luchar contra la burocracia para conseguir los documentos de cómo se va a reformar la plaza de mi barrio, si luego además
no hay proceso participativo, o si lo hay se va a ignorar, o mis sugerencias ni siquiera van a ser públicas, ¿no? Como ha pasado con la ley de transparencia. Entonces, yo no veo tanto miedo, pero el obstáculo yo creo que es eso, es una sensación de indefensión y un desconocimiento bastante generalizado de cómo funciona una democracia, ¿no? O sea, yo creo que en España, por ejemplo, mucha gente no sabe que en otros muchos países hay leyes de transparencia, ¿no? Y nadie te lo explica, nadie te dice cómo están las cosas en otros países. Y bueno, no sé si llamarlo obstáculo, pero bueno, también hay gente que no quiere participar, pero que es normal. No podemos esperar que todo el mundo quiera participar, porque tiene un coste, y hay gente que es prácticamente feliz sin querer participar. Mucha gente delega en sus gobiernos y responsables la toma de decisiones, y es como debe ser, ¿no? O sea, solo una minoría. Yo creo que nosotros aquí somos un poco bastante raros, somos una minoría que quiere participar más directamente en los temas. No sé si he respondido a tu pregunta. No, llevo tres, ¿no? Desconocimiento, una sensación de inutilidad, o sea, que no sirve para nada participar, y luego que hay gente que realmente no quiere participar, pero que para mí no es tanto un problema. Yo creo que es normal, que es una decisión de cada uno el decidir si delega y vota cada 4 años y ya está, y no podemos recriminarle nada, o si quiere realmente participar todos los días. Bueno, tengo ya 12 bolitas en vuelo. Para acabar y muy breve, os quería hacer la última pregunta antes de pedir a la audiencia que hable, que sería ya, esta mesa se llama Miedos y Fobias. Es una mesa así como de psicología, ¿no? Así de programa de tarde, de sobremesa y tal, ¿no? ¿Tienes Ana Rosa? Yo soy Ana Rosa en ese momento, y además soy psicólogo en realidad, así que viene muy bien. Así que voy a preguntar vuestro miedo íntimo a la esa materia. Y igual empiezo yo para dar ejemplo, ¿no? Mi mayor miedo respecto a gobierno abierto, a participación, a transparencia, es que montemos algo que no represente a mi madre. Y estoy ahora nombrando a mi madre, siempre la nombro. Mi madre es una señora que pertenece a ese grupo que tú decías, que no va a participar en muchas cosas. No digo que no va a participar en ninguna, ojo. Que participará en cosas muy locales, muy pegadas a su portal, de su barrio y tal, ¿no? Pero no se va a meter a hacer un comentario de la ley de transparencia. Y que al final creemos una especie de élite de 4 listillos hermanos por aquí, y esto no es necesariamente un enriquecimiento democrático, lo es si sirve para dar más diversidad al diseño de políticas, pero no si vale para que un lobby no elegido por nadie que termine tomando decisiones. Ese es mi miedo íntimo. ¿Los vuestros? Venga, empiezo yo. Mi miedo íntimo, que la gente participe más y las cosas funcionen peor. Es una posibilidad. Me toca. Pues a mí mi mayor miedo, como cuando montas un evento, es que la gente participe. Pues un poco, al final nosotros montamos un montón de eventos, 18 eventos, para que la gente participara, la gente se integrara, la gente hablara, y bueno, pues como cuando montas un evento como este, ¿no? Que han montado, al final, si no va la gente, pues es un fracaso. Y no solo participe en los espacios físicos, donde nos juntábamos y hablábamos, sino que luego eso tuviese continuidad en los grupos de LinkedIn. Es decir, que nosotros predicásemos en el desierto cuando montamos toda la estructura y toda la estrategia del gobierno abierto. Que la ciudadanía no participase, para mí era mi mayor miedo. Realmente lo superé con un diván, pero la gente participó y realmente me dejó gratamente sorprendido de las ganas que tenían de cambiar las cosas. Luego, que se cambiaran o no, o que nuestros mayores quisiesen cambiar o no, es otro tema. Pero mi gran miedo era que la gente no participase. Esto es una locura, no creo en ello, y bueno, pero al final lo vencí. Pues yo no supero mi miedo y sigo además contribuyendo a ello, y es ayudar a los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que se creen que esto da votos, los que se creen que esto es cool, los que se creen que esto es abrir páginas, que esto es muy moderno, que te dicen que sí, que estás contribuyendo con tu mensaje de hay que hacerlo, te dicen que sí, lo entienden mal y crean una especie de burbuja de marketing político en el que muchos de nosotros estamos contribuyendo sin querer. Por mucho que yo diga en las jornadas, en las ponencias, esto no va de esto, pero te dicen que sí, todos con la cabeza, y nadie se da por aludido. Y entonces luego cogen y abren un portal de datos con los datos que no son puros, o cogen y no explican los datos, o cogen y sacan un 10 en el índice de transparencia internacional porque han colgado una serie de ítems y no están explicando las decisiones que tienen en la cabeza.
y incluso dentro de mi propio gobierno, o sea, contribuir con la gente que se cree que se está lavando las manos porque lo está haciendo, realmente lo está haciendo mal y encima se pone la medalla. Y yo pues tengo parte de culpa. Y ahí sigo, con penitencia. Bueno, la verdad es que me lleva muy en la línea, no me siento culpable como tú, pero yo tengo miedo de que la transparencia sea una cortina de humo. Creo que se está utilizando la palabra de transparencia para todo, nos viene muy bien en estos momentos en los que tenemos una gran crisis. Yo tengo una Google Alerts de la palabra transparencia, cada vez me llegan más noticias al día a mi email y que luego se quede en eso, en humo, que sea algo vacío, que realmente no haya gobierno abierto, que no haya transparencia, que Open Data sea un término cool que se utilice y luego vais a los portales de Open Data, intentéis sacar noticias en mi caso o buscar alguna utilidad y no encuentres ninguna, con lo cual ese es mi gran miedo y mi gran lucha también. Pues hemos sido muy bélicos y hemos resuelto en un cuarto de hora la mesa. Así que tenéis tiempo y hora para preguntar. Tiene la palabra Roberto, lo único por mor de la transparencia vamos a pedirle que se desnude antes de hablar. ¿Aquí puedo llegar? Bueno, soy Roberto Santos, estoy aquí participando como uno más y quería decirte a ti, Alberto, que creo que debes eliminar ese miedo de forma definitiva de tu cabeza, porque los lobbies ya existen, ya están tomando decisiones y lo único que puede proporcionar la transparencia es que existan, sí, más lobbies, pero sean más abiertos y sean más conocidos. En España sabes que ni siquiera hay un registro de lobbies, ni hay un registro de entrada-salida de la información que entra a nuestros gobiernos y a nuestros decisores. Y esto es importante que te lo quites de la cabeza porque estos procesos para lo que sirven es incluso para hacer más higiénico esto que existe y que va a existir siempre, que son los grupos de interés alrededor de un asunto. Eso en primer lugar. Para David Cabo, me vuelvo a remitir a los clásicos, no estuviste por la mañana, pero cité a Eric S. Raymond y ahora cito a Linus Torvalds. Cualquier fallo es evidente si existe el suficiente número de ojos mirando. Entonces, cuando hay mucha gente participando, hay menos probabilidades de que se cometa un error. Los errores van a existir, pero si hay menos gente aportando, desde luego hay muchas más probabilidades de que el resultado sea error. Entonces, puedes ir despejando un poco tu miedo dentro de que mayor participación, mayor transparencia no incrementa la probabilidad de errores, sino que la reduce. No la hace cero, esto también es cierto. Yo creo que tampoco podemos caer en la utopía tecnológica. O sea, hay mucha gente en el mundo del open source también, ¿no?, que defiende que la tecnología va a arreglar todos los problemas del mundo. Luego hay gente que se dedica a llevar la contraria, como Morozov, que raja mucho de Internet. Entonces, la verdad está en algún punto intermedio, pero no podemos asumir que solo porque se abran los datos y se cuelguen, que la gente automáticamente va a desarrollar unas capacidades de análisis y toma de decisiones enormes y van a ser capaces de tomar ciertas decisiones. O sea, puede que sí, puede que no, y habrá que hacer todo lo posible para que desarrollen esas habilidades, no basta con colgar los datos. Pero es un miedo real, no podemos descartarlo y decir, no, esto no va a pasar, porque como somos muchos. O sea, la historia está llena de grandes masas de gente. No, digo que cuanto más tiras en la dirección de transparencia, no incrementas la probabilidad de error, sino que la decrementas. Vale, habrá que ver, ¿no? O sea, yo en cualquier caso yo estoy convencido de que merece la pena probar. Y hay que probar y ver si funciona y ya veremos. Pero vamos, que es un miedo en el sentido de siempre existe la posibilidad. Bueno, ya he comentado esta mañana que en algún momento tuve ciertas responsabilidades y como Mara nos ha citado, que es una fiel seguidora de nuestra información, con todas las deficiencias y limitaciones que podemos tener en el suministro. Bueno, yo como funcionario que llevo ya por lo menos 39 años en el Ministerio, siempre he defendido que el valor que tiene la información y documentación que ministerios históricos como el nuestro tienen, pues hay que reutilizarlo. Ahora, esta batalla internamente tampoco es tan fácil. Tú has puesto un ejemplo de institución, yo podría ponerte otros ejemplos de función.
de información más funcional que tenemos y más posible de reutilizar, pero bueno, no voy a entrar en esa batalla. Por ejemplo, bases de datos relacionados con la ayuda de APAC, que son 900.000, muchos más que los que han citado en el caso de ayudas específicas del Fondo de Pesca. Pero no voy a entrar en batalla. Simplemente como reflexión, coincido con Nagore, desde mi experiencia en la gestión de información y atención al ciudadano, que uno de los principales problemas, fobias y miedos que se tiene es que se genere tal carga en el trabajo que los funcionarios, el personal o el funcionariado, digamos, con una visión no muy imbuida de estas líneas de gobierno abierto, puede complicar su gestión. Eso sí se produce. Y esa batalla la he tenido que librar yo también, con mucha precaución. No, vamos a ver, no te confundas. Lo primero es la atención y el servicio a los ciudadanos. Esa es la base constitucional de los que creemos en la función pública. Pero ese problema es un miedo que late en todo el personal funcionario y que está muy escondido dentro de es que claro, es que si me van a empezar a llamar y me van a pedir, me van a volver loco. Yo estoy aquí para la gestión de la ayuda del olivar del PAC. No. Claro. Ese es para mí el principal obstáculo. Y el segundo que no se ha citado, y que hay que citarlo, estando por detrás el cartel del Instituto Nacional de Administración Pública, es que hay que mejorar. No digo que haya desconocimiento, pero hay que mejorar significativamente el conocimiento que el personal funcionario de mi nivel, yo soy un jefe de área por concurso, bueno, de mi nivel e incluso superior, debe tener de la normativa y de las exigencias que actualmente la legislación actual nos obliga a suministrar información. Hay que mejorar significativamente. Yo el año pasado me permití impulsar en Espina formación en el tema de información ambiental para personal funcionario de los distintos grupos de la Administración General del Estado, autonómica y judicial. Eso, ¿vale? Es decir, no me atrevo a decir desconocimiento, pero sí digo conocimiento insuficiente. Es decir, tú no puedes opinar, es decir, es que este dato, pues yo creo que no se debe dar. ¿Cómo que no se debe dar? No opines. Tienes una normativa, además muy tasada, concretamente en el caso de información ambiental, muy tasada en el caso de excepciones, para denegar información. Incluso motivar y tal. O sea, que hay todavía segmentos del personal funcionario de administraciones generales, autonómica y local, que no conoce con la suficiente precisión sus obligaciones respecto al suministro de información. En cuanto a lo de que les aumenta la gestión, es una mentira como una catedral, porque cuando a un cargo público, a un miembro de un gobierno, alguien del Parlamento o otro político de otro partido político les hace una pregunta, me vais a permitir la expresión, pierden el culo, no, lo siguiente. O sea, incluso administrar los tiempos y cómo se lo dan, no sé qué, y tienen a todos los funcionarios preparando esa respuesta concreta. Y cuando hay que responder a un ciudadano, cuando nos llega una pregunta a través de tu derecho a saber, que no son ni muchísimo menos más complicadas, porque además ellos conocen, o sea, las preguntas normalmente de otros grupos políticos vienen como enrevesadas muchas veces para torpedear al gobierno y tal, y para ponerles trabas, y ahora que busquen este dato revesado, los ciudadanos muchas veces hacen esas preguntas no para fastidiar al gobierno ni muchísimo menos, sino porque quieren saberlo de verdad, porque les es útil para algo. Ahí ya nos lo tomamos con tiempo. Entonces hay que aleccionarles primero de tú para quién gobiernas, para el de la oposición o para el ciudadano, realmente. Bueno, pues gobiernas para todos. Por lo tanto, la información la tienes que tener accesible a la hora de, y sobre todo, si te adelantas y la das, luego ya, sin más, que crucen tablas y que crucen datos, pero no es lo que hay, o sea que la abran. Sí, yo quería... ya que estamos hablando, es que de verdad no es que esté ensañada con el Ministerio de Agricultura, sino que es que es un ministerio que conozco bien porque llevo trabajando con su información 2 años de mi vida. Me parece que, volviendo al tema del PDF que tenía el archivo de Excel abajo, y volviendo a los mitos, creo que la respuesta era: no, es que ya lo hemos publicado, esa era la respuesta, y citando la ley de información ambiental me decían, la ley solo nos obliga a publicar una vez, y si ya está publicado no te tenemos por qué dar en el formato que tú pides, pero sobre todo también lo que quiero decir es que para que veáis también cómo se vive esto desde la barrera, desde nuestro lado, es que me den 1000 páginas de un PDF de subvenciones
no tiene ningún sentido, porque entonces, ¿qué hago yo como ciudadano? ¿Qué hice yo como periodista? Llamé a David Cabo, ¿vale?, que es informático, y él escribió código para sacar esa información y ponerla en una hoja de cálculo. Nos podríamos haber ahorrado ese paso de que David estuvo... ¿Cuánto tiempo? Una semana... Bueno, hubo varios, no sé. Pero bueno, a mí esto me da de comer. Pero no, preferiría hacer cosas más interesantes conmigo. O sea, ponerlo en un PDF, yo me he encontrado, por los que estén aquí en esta sala no, pero me he encontrado que la respuesta es, no, es que claro, vas a querer manipular los datos. Sí, ese es mi trabajo. Mi trabajo es analizar los datos, no manipularlos, sino analizarlos. Y los voy a analizar, me lo des en un formato accesible o no. Entonces, que sepáis que si publicáis en un PDF, yo voy a encontrarme maneras de sacarlo y de hacerme mis análisis. Entonces, por favor, compliquémonos la vida mucho menos todos, así no tengo que pagar a David, así David no tiene que perder una semana de su vida escribiendo código, ya le daremos trabajo con cosas más útiles. Pero de verdad, o sea, hay maneras, publicar en PDF no hace que yo no vaya a trabajar con la información, de hecho ese es mi objetivo. O sea que, y luego te segundo totalmente, y espero que alguien esté tomando nota de esta institución aquí en la sala, porque creo que la formación es fundamental. Con respecto a la ley de acceso a la información medioambiental, y hablaremos más de ello esta tarde, en Tu Derecho a Saber han hecho preguntas utilizando esta ley bastantes y nos han dicho que información sobre residuos, eso no cabe dentro de la ley 27/2006. Perdón, váyase a la definición y que pone además residuos, o sea, es que no hace falta, o en el mismo Ministerio de Agricultura, que a mí me parece que debería saberse muy bien la ley, dicen, pero esto es importante, de cara a que hay que hacer formación, porque pesca también entra dentro de la ley 27/2006, y en el propio Ministerio entienden que solo es medio ambiente, y creo que hay que hacer un poquito de formación al respecto. Tras el miedo al PDF, creo que tenía la palabra por ahí Javi. Sí, hola. Yo discutíamos... vale. Javi Creus, de Ideas for Change. Discutíamos antes en el bar y a mí me gustaría abrir una reflexión, ¿no? Y es que la relación directa entre el gobernante y el ciudadano creo que es necesariamente un poco violenta, porque la función del gobernante es decidir y lo que hace muy bien la red es deliberar, ¿no? Mejor que decidir, ¿no? Y entonces me parece que los políticos no gobernantes, los parlamentarios, los concejales electos, pero que no están en el gobierno, se quedan fuera de ese diálogo. Y entonces la reflexión que me gustaría abrir es, en un sistema de gobierno abierto, no sé si es posible generar de verdad deliberación entre gobernantes que han de tomar decisiones y ciudadanos muy implicados por cada cuestión, polarizados hacia sí o el no, el blanco o el negro, y sin embargo excluyen al resto de parlamentarios o de políticos electos, ¿no? ¿Hasta qué punto se podrían crear espacios de deliberación entre los grupos de interés formados, los lobbies estos de los que hablábamos, ciudadanos interesados, informados y parlamentarios, que son los que al fin y al cabo cuecen las leyes detrás de la trastienda, y usar de verdad la red para lo que sirve bien? Esto, en mi opinión, es un tema de sensibilidad y de cariño y de creérselo. Al final, el que los políticos estén cerca de los ciudadanos depende única y exclusivamente de las intenciones y de hacerlo poco a poco. Ahora mismo, y además con la imagen que se tenía de clase política, es prácticamente imposible. Pero yo creo que es una cuestión de creérselo, proponérselo y tocar suelo y salir a la calle. Yo creo que en España tenemos una tradición de lo que hablaba antes de la fachada, ¿no? El gobierno de Navarra, Palacio de Navarra, que cualquiera entra ahí, 800 policías forales rodeando el Palacio de Navarra, y en realidad son los que representan a los ciudadanos. ¿De quién se están protegiendo? De los ciudadanos. Los que representan a los ciudadanos de los ciudadanos. Pues esa barrera, juntarse, es una cuestión de voluntad. Una cuestión de voluntad de los políticos. Y por eso hablaba esta mañana que el primer escalón que tenemos que superar es que los gobernantes, nuestros mayores, los consejeros, el presidente o la presidenta, pues que crean el gobierno abierto y realmente establezca esas pautas de transparencia. Y aquí reivindico un poco a Vicky, que estamos hablando mucho de datos abiertos, que está muy bien, pero que tenemos que hablar mucho más de transparencia, para poder situarnos al mismo nivel que los ciudadanos.
Y para situarnos al mismo nivel de los ciudadanos tenemos que jugar en el mismo tablero de juego. Y para trabajar en el mismo tablero de juego tienen que tener las mismas fichas los ciudadanos y los gobernantes. Por lo tanto, tenemos que compartir las mismas herramientas. Pero, ¿cuál es el rol del político electo no gobernante? Este es el missing link. Hombre, a mí me parecía fantástico que los partidos se abrieran, pero ya sabemos que los partidos políticos en España es como una materia oscura más densa que los agujeros negros, pues ya, sé que eres del Partido Pirata. No, yo creo que hay que buscar nuevas formas de política, ¿no? También Inequo intenta mucho involucrar a la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que hay partidos que están intentando llegar con una estructura distinta, que involucre a la gente no solo cuando estás ya en el gobierno, sino durante toda la campaña, o incluso para elaborar el programa, ¿no? Desgraciadamente yo creo que nos falta mucho para llegar ahí, pero bueno, poco a poco. ¿Tributaria? Sí, desde mi visión de negocio, es decir, de los cuartos, de las pelas, de lo que nos jugamos de verdad. Entonces, ahí es donde yo creo que la ley de transparencia se queda bastante clara. Y es un poco penoso que la ley de acceso a los ciudadanos a la legislación electrónica, pues hemos sido pioneros y hemos legislado muy por encima de otras legislaciones, en este caso nos vamos a quedar cortos. Y como ciudadanía, y dentro de este enfoque y en este foro, creo que debemos transmitir a nuestros mayores esta sensibilidad. Es muy importante la ley. Todo lo que estamos aquí hablando, si en la ley no se refleja correctamente, pues nos quedaremos bastante por debajo de las posibilidades de lo que se debe hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que deberíamos hacer llamamientos directos, y la tecnología es un medio, no un fin. Recoger firmas, etcétera, manifestarse, todo eso también el gobierno es intentar exigir los derechos que tenemos los ciudadanos. Entonces, simplemente la tecnología, ¿qué es lo que hace? Poner mucho más cerca el escribir en un foro, en un blog, y tener más cercano escribir a como hice yo, en este caso a un senador socialista que me molestó una noticia de prensa, por decirle, mira, eso que has opinado no estoy de acuerdo. Entonces, llegar a ese nivel de interlocución es lo que nos permite en realidad la tecnología. Entonces, es mucho importante la legislación, es el motor de cambio gran transformador de la sociedad, y para eso están los políticos, para hacer esos cambios legislativos y dar un salto cualitativo de verdad y transparencia. Entonces, el principal claro mensaje es los cuartos. ¿En qué nos gastamos las cosas? ¿Para qué nos gastamos las cosas? ¿Qué cobra cada uno? ¿Quién no paga sus impuestos? Todo ese tipo de cosas es el primer pilar fundamental, en el cual luego además habrá casos accesorios que también son muy importantes. ¿Qué proyecto quiero hacer en mi barrio? Ya cosas más locales, pero empezando por arriba. Eso es lo que debemos tener claro. Y luego el formato de los datos es que debería ser de carril. Es que tenemos que explicar por qué ha bajado la recaudación, no unas cifras que solamente para entendidos. Entonces lo que debemos hacer no solamente publicar, sino explicar. Entonces sí que es una responsabilidad de todas las organizaciones y todos los funcionarios, etcétera, el que no solamente accesibles para cruzar, porque efectivamente los partidos políticos, los periodistas, que tienen que hacer mucho más periodismo de investigación, es lo que nos falta en España también, periodismo de investigación que saque la luz y sean contraste. Entonces, ahí es fundamental jugar con las mismas cartas, el mismo tablero, como decía Guzmán, para de verdad tener las mismas posibilidades y crecer en el debate político. El debate político enriquece, no debe estar al albur de las finanzas, es al revés. La finanza debe estar al albur del político. El político tiene que transformar y hacer una sociedad mucho más, yo creo, sostenible y más justa. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que compartimos todos tu miedo, el miedo a que no nos enseñen los dineros y a que la ley no sea suficiente. Tenemos dos opciones: contestarte o dejar que hable la otra persona que ha tomado la palabra, que ha pedido la palabra, que es tu compañero de detrás. Yo creo que mejor le damos la palabra al público, que luego va a haber una mesa de Nagore, otra mesa de Mar, y ahora los temas se repetirán. Sobre todo en el periodismo de datos, ¿no? Voy a intentar ser muy rápido. Yo tengo una opinión del Open Data, creo que no va a ser posiblemente nunca de masas.
Posiblemente si vuelcas unos datos bastante complejos sobre agricultura, sobre Hacienda, no lo va a consultar ni va a hacer estadísticas complejas los ciudadanos, el ciudadano medio o tu madre, ¿no? Ni la mía. Es un trabajo de gente más formada el procesar esos datos y el publicar esos datos de una forma ya analizada. Yo en lo que tengo mucha más fe de cara a que sea contacto con los ciudadanos es en las redes sociales, que las redes sociales puedan comunicar y puedan difundir ese conocimiento. Y además pienso que el tema de explicar los datos, hacer open data y luego explicar los datos o analizar los datos desde las administraciones públicas tampoco se debe hacer, porque ese análisis, si se hace desde las administraciones públicas, sí que puede estar sesgado y considero que debe ser independiente las personas que hagan ese análisis. Luego, con respecto al tema de que el argumento, bueno, los ciudadanos, yo soy concejal de un pueblo de 25.000 habitantes, concejal de oposición, yo mi opinión sobre... Saliendo a la calle, se ven hablando, contestando y conversando, pues viene algo que está muy en la calle, que está muy en boga, que es la mala educación, ¿no? Que también hay que gestionarla, ¿no? Al final, cuando abres todos estos canales de comunicación y de gobierno abierto con la ciudadanía, pues los ciudadanos también tienen que vencer y tienen que entender que los políticos están a su mismo nivel y se puede hablar con ellos de la misma forma. Y el gobierno abierto se puede construir entre todos hablando, por supuesto, al mismo nivel y en el mismo lenguaje. Pero esto los ciudadanos no lo tienen muy claro. Y entonces, sí, muchísimas veces, sin ninguna razón, a veces con razón, pues entran en la provocación, entran en el insulto y el nacimiento de los trolos, ¿no? Por lo tanto, esa normalización del lenguaje entre el ciudadano y los políticos es un factor realmente que tenemos que considerar. Y en tercer lugar, yo creo que los ciudadanos y los gobiernos tienen que entender que se puede co-crear. El término co-crear, co-creación o colaboración significa que los ciudadanos tienen que saber y tienen que ser conscientes que entrando en esta conversación con el gobierno, una vez vencido ese muro... He hablar antes sobre el periodismo de datos, Piñabolo de los Ríos, que es esta señora que está mirando su Twitter ahora mismo, y que es la directora de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco y la que montó el portal Irekia. Bien, vamos a hacer una cosa, como queremos que participéis, vamos a tratar de hacer algo corto y somos mucha gente. Lo primero es que yo no voy a opinar, así somos menos, y vamos a repartir esta mesa que va sobre miedos y fobias respecto a la transparencia y el gobierno abierto, digamos, en 4 preguntas diferentes. Tengo aquí a 2 personas que vienen, digamos, del activismo ciudadano y 2 personas que conocen el papel del gobierno, con lo cual van a tomar esos roles. La pregunta es, ¿qué miedos o fobias veis más relevantes? En el caso de Nagore, que lo vea que no me equivoque, vamos a empezar por Guzmán, que es lo que decimos. Y va la pregunta directamente. Guzmán, en tu experiencia como director de Gobierno Abierto, ¿cuáles son los 3 miedos u obstáculos más importantes que has encontrado? No me apagues. Que has encontrado por parte de la ciudadanía, en tu caso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las barreras que has encontrado por parte de la ciudadanía para poder implantar una política completa de gobierno abierto? Muy bien, pues yo creo que en general los ciudadanos, cuando nosotros abrimos el gobierno abierto en Navarra, hay una labor de gobierno fundamental que es tratar de llegar a los ciudadanos. Los ciudadanos, bueno, pues tienen miedo a acercarse a la administración. Eso yo siempre he hablado muchísimas veces y hay una vertiente inicial y es el tratar de vencer los miedos al muro. Esa sería, por supuesto, la primera. Nosotros en Navarra, lo he dicho esta mañana, pues está el Palacio de Gobierno de Navarra, que está en el centro de Pamplona, y es un palacio enorme, tremendo, muy bonito, pero es un palacio, es un fortín, y ahí está el gobierno. Y ahí se supone que reside pues, lo que han elegido los ciudadanos, ¿no? El gobierno. Y nunca se han acercado allí, es decir, aunque saben los que me representan, nunca he estado ahí. Entonces, el dirigirse abiertamente al gobierno, pues como que no lo tienen ensimismado, ¿no? Y hay una labor de evangelización ahí absoluta y muy importante. Una vez vencido este miedo, que se vence. Buenas tardes a todos. Soy el avatar de Guzmán Garmendia. Para ponerle falta por llegar tarde, aunque estaba aquí a las 4. Sencillamente aprovechar
Daros las gracias a los componentes de este primer taller, que vamos a tener 45 minutos sobre terapia de grupo, miedos y fobias a la transparencia y a la participación, con Alberto Ortiz, David Cabo, Guzmán Garmendia, Marc Cabra y Nagore. Ya los conocéis y yo creo que va a ser una experiencia diferente. Adelante. Buenas tardes. Yo solo quería puntualizar dos cosas. La primera puntualización es que el apellido es Ortiz de Zárate, en realidad. Un apellido a la vez compuesto. Dejando esto para el registro del periodismo de datos, que sepáis cuál es el apellido real. Yo creo que esta mesa ya la conocéis, les habéis visto por aquí antes, ¿verdad? En este caso tenemos aquí a Guzmán Garmendia, actualmente como te presento, aparte de experto en gobierno abierto, de Pozuelo, David Cabo, Fundación Cibio, con muchos proyectos que conoceréis todos, Marc Cabra. Una vez vencido el saber que con los políticos y con sus representantes se habla al mismo nivel, es que son capaces de co-crear y de colaborar y de regir los destinos del gobierno en función con lo que ellos van diciendo. Yo creo que estos tres escalones, estos tres puntos son los que tendrían que vencerse, pero para vencerse, los que tienen que estar plenamente concienciados en primer lugar son los gobiernos, para trasladarse a los ciudadanos y que los gobiernos estén abiertos a que con las pautas que le van dando a los ciudadanos, pues co-creen. Sí, que se me acaba el tiempo, digo. Pues básicamente esos son, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para establecer un gobierno abierto, unas redes de comunicación entre ciudadanos y políticos para que creen de forma conjunta y los ciudadanos vean que realmente están construyendo junto con el gobierno y que se ve, se toca y pueden ver esos cambios, ¿no? Si te he entendido bien, estás hablando de una falta de costumbre por parte de la ciudadanía, tanto respecto de la transparencia, que nos han acostumbrado a poder ver las cosas que hacen las administraciones, como por parte de la participación.